Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 168. Entonces voy a empezar un poquito antes. Solo que no había sucedido lo que Gavroche esperaba. El que estaba en tierra era Montparnasse, el que estaba encima era el viejo. Todo esto pasaba en algunos pasos de Gavroche. El viejo había recibido el choque y lo había devuelto tan terriblemente que en un abrir y cerrar de ojos el agresor y la víctima habían cambiado de papel. Vaya un viejo fuerte, pensó Gavroche. No pudo menos de palmotear, pero fue un aplauso perdido. Porque no llegó hasta los combatientes, que estaban absortos y aturdidos uno por otro y mezclado su aliento en la lucha. Quedó todo en silencio. Montparnasse cesó de forcejear y Gavroche dijo: estará muerto. El viejo no había pronunciado una palabra ni arrojado un grito. Se levantó y Gavroche oyó que decía Montparnasse: levántate. Montparnasse se levantó sin que el viejo le soltase aún. Tenía la actitud humillada y furiosa de un lobo robado por un cordero. Gavroche miraba y escuchaba, haciendo esfuerzos para duplicar sus ojos y sus oídos. Se divertía extraordinariamente, pero fue recompensado de su ansiedad de espectador y pudo coger al vuelo de este diálogo, que recibía de la oscuridad cierto sabor trágico. El viejo preguntaba y Montparnasse respondía: ¿Qué edad tienes? 19 años. Eres fuerte y de buena figura. ¿Por qué no trabajas? Porque me fastidia. ¿Qué eres? Paseante en corte. Habla con formalidad. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué quieres ser? Ladrón. Hubo un momento de silencio. El viejo parecía estar profundamente pensativo. Seguía inmóvil y no soltaba a Montparnasse. De cuando en cuando el joven ladrón vigoroso y ágil sentía el estremecimiento de la bestia cogida en una trampa. Daba una sacudida y ensayaba la zancadilla, retorcía sus miembros, trataba de escaparse. El viejo aparentaba no notarlo. Tenía cogida a las dos muñecas con una sola mano, con la indiferencia soberana de una fuerza absoluta. La meditación del viejo duró algún tiempo y después, mirando fijamente a Montparnasse, levantó con suavidad la voz y le dirigió en aquella sombra en que estaban una especie de alocución solemne, de que Gavroche no perdió ni una sílaba. Hijo mío, tú entras por pereza en la existencia más laboriosa. Tú te declaras holgazán. Pues prepárate a trabajar. ¿Has visto una máquina terrible? ¿El laminador? Es preciso tener mucho cuidado, porque es una cosa feroz. Si te coge el faldón de la levita, te lleva todo el cuerpo. Pues esta máquina es la ociosidad. Detente, porque aún es tiempo, y sálvate. De otra manera todo se acabó. Dentro de poco estarás entre las ruedas, y una vez cogido no esperes nada. Eres perezoso, no descansarás. La mano de hierro del trabajo implacable te ha cogido. Ganar tu vida, tener una tarea, cumplir un deber, ¿no quieres esto? ¿Te fastidia ser como los demás? Pues bien, serás distinto. El trabajo es la ley. El que lo rechaza fastidiado lo tiene por suplicio. ¿No quieres ser obrero? Serás esclavo. El trabajo solo nos deja por un lado para cogernos por otro. ¿No quieres ser su amigo? Serás su negro. No has querido tener el honrado cansancio de los hombres, tendrás el sudor de los condenados. Donde los demás canten, tú gruñirás. Verás de lejos trabajar a los demás hombres y te parecerá que descansan. El labrador, el segador, el marinero, el herrero, se te parecerán en la luz como los bienaventurados de un paraíso. Qué radiación vista desde el yunque. Guiar una carreta, atar las mieses es un placer. El barco en libertad en el viento, qué alegría, y tú perezoso, cava, arrastra, rueda, anda. Tira de tu cabresto, bestia de carga, en el tiro de infierno. No hacer nada es tu objeto. Pues bien, no pasarás una semana, ni un día, ni una hora sin humillación. No podrás hacer nada sino con angustia. Tus músculos crujirán en todos los minutos. Lo que en los demás sea blanda pluma será tu dura roca para ti. Será dura roca para ti. Las cosas más sencillas serán escarpadas para ti. La vida en tu derredor se convertirá en un monstruo. Ir, venir y respirar serán para ti trabajos terribles. Tu pulmón te hará el mismo efecto que si fuese un peso de 100 libras. Ir allá o acullá te será un problema difícil de resolver.
Todo lo que quiere salir de su casa no tiene que hacer más que empujar la puerta y ya está afuera. Tú, si quieres salir, tendrás que taladrar una pared. Para salir a la calle, cualquiera no tiene que hacer más que bajar la escalera. Pero tú romperás las sábanas, harás con tus tiras una cuerda, pasarás por la ventana y te suspenderás colgado de este hilo sobre un abismo, de noche, en medio de la tempestad, en medio de la lluvia, en medio del huracán. Y si la cuerda es corta, solo encontrarás un medio de bajarte, tirarte a ciegas en el precipicio de una altura cualquiera abajo, a lo desconocido, o bien te subirás por un cañón de chimenea con peligro de quemarte, o te deslizarás por un conducto de letrina con peligro de ahogarte. Y no te hablo los agujeros que tienes que ocultar, de las piedras que tienes que quitar y poner 20 veces al día, ni de los pedazos de yeso que tienes que ocultar en el jergón. Se encuentra una cerradura, el hombre honrado lleva en el bolsillo una llave hecha por su cerrajero. Tú, si quieres seguir adelante, estás condenado a hacer una obra maestra. Cogerás un sueldo, lo cortarás en 2 láminas. ¿Y con qué herramientas? La tendrás que inventar. Eso te corresponde. Después, ahondarás lo interior de estas chapas, cuidando de no tocar a la superficie. Harás alrededor la muesca de un tornillo, de modo que se ajusten exactamente una a otra, como una caja a su tampa. Y estas atornilladas no se sospeche nada. Para los vigilantes, porque estarás vigilado, este será solo un sueldo. Para ti será una caja. ¿Qué meterás en esa caja? Un pedacito de acero, un muelle de reloj y al que harás hecho dientes, y será una sierra. Con esta sierra tan larga como un alfiler y oculta en un sueldo, deberás cortar el pestillo de la cerradura, la barra del cerrojo, el asa del candado, el hierro de la ventana y el grillo de la pierna. Y hecha esta obra prodigiosa, realizando milagros de arte, de industria, de habilidad, de paciencia, si se llega a saber que eres tú el autor, ¿cuál será tu recompensa? El calabozo. Este es tu porvenir, la pereza, el placer, qué precipicios. No hacer nada es tomar un partido muy lúgubre. ¿No lo sabes bien? Vivir ocioso de la sustancia social. Ser inútil, es decir, ser perjudicial. Esto conduce directamente al fondo de la miseria. Desgraciado el que quiere ser parásito. Será la miseria del cuerpo social. Ah, ¿no te gusta trabajar? No tienes más que un pensamiento. Beber bien, comer bien, dormir bien. Pues beberás agua, comerás pan negro, dormirás en una tabla con una cadena rodeada a tus miembros, cuyos fríos sentirás por la noche en la carne. Romperás esta cadena y huirás. Bien, pero te arrastrarán en las matas y comerás hierba como los animales del monte. Volverás a ser preso. Entonces pasarás los años en un profundo patio, cercado de una muralla, buscando a tientas el jarro para beber, mordiendo en un horrible pan negro que no comerían ni los perros, comiendo habas que los gusanos han roído antes que tú. Serás una corredera en una cueva. Ah, ten piedad de ti mismo, niño miserable, joven que mamabas hace 17 años y que aún tendrás madre. Te lo suplico, escúchame. ¿Quieres gastar paño fino, zapatos lustrosos, pelo rizado, usar en la cabeza perfumes, agradar a los jóvenes, ser elegante? Pues bien, te cortarán el pelo al rape, te pondrá una chaqueta roja y unos zuecos. ¿Quieres llevar sortijas en los dedos y tendrás una argolla al cuello? Y si miras a una mujer, te darán un palo. Entrarás allí a los 20 años y saldrás a los 50. Entrarás joven, sonrosado, fresco y con ojos brillantes, dientes blancos y hermosa cabellera. Saldrás cascado, encorvado, lleno de arrugas, sin dientes, horrible y con el pelo blanco. Ah, pobre niño, te equivocas. La holgazanería te aconseja mal. El trabajo más rudo es el lobo. Créeme, no emprendas la penosa profesión de perezoso. No es cómodo ser ratero. Menos malo es ser hombre honrado. Anda ahora y piensa en lo que te he dicho. Pero, ¿qué querías? ¿Mi bolsa? Aquí la tienes. Y el viejo, soltando a Montparnasse, le puso en la mano su bolsa, que Montparnasse tuvo un momento en la mano, tomándola a peso, después de lo cual, con la misma precaución maquinal que si la hubiese robado, la dejó caer suavemente en el bolsillo de atrás de su levita. Hecho esto, el viejo volvió la espalda y siguió su paseo. Zopenco, murmuró Montparnasse.
¿Quién era aquel viejo? El lector lo habría adivinado sin duda. Montparnasse, estupefacto, miró cómo desapareciera en el crepúsculo, pero esta contemplación le fue fatal. Mientras que el viejo se apartaba, Gavroche se aproximaba. Gavroche, con una mirada de reojo, se había asegurado que el señor Mabeuf, dormido tal vez, seguía en el banco, y saliendo después de la maleza, se arrastró en la sombra por detrás de Montparnasse, que seguía inmóvil. Así llegó hasta él sin ser visto ni oído. Metió suavemente la mano en el bolsillo de atrás de la levita de paño fino, cogió la bolsa, retiró la mano y, volviendo a la rasta, hizo en la oscuridad una evolución de culebra. Montparnasse, que tenía motivo para estar en guardia y que estaba meditando, quizá por primera vez en su vida, no notó nada. Gavroche, así que llegó a donde estaba el señor Mabeuf, tiró la bolsa por encima del seto y huyó a todo correr. La bolsa cayó en los pies de Mabeuf. El ruido le despertó. Se inclinó, la cogió y abrió sin comprender nada. Era una bolsa con 2 divisiones. En una había algunos cuartos y en la otra 6 napoleones. El señor Mabeuf, muy asustado, la llevó a su ama. «Esto viene del cielo», dijo la tía Plutarco. Libro quinto, cuyo fin no se parece al principio. La soledad y el cuartel combinados. El dolor de Cosette, tan punzante y tan vivo, 4 o 5 meses antes había entrado en convalescencia. La naturaleza, la primavera, la juventud, el amor a su padre, la alegría de los pájaros y de las flores infiltraban poco a poco, día por día, gota a gota, en aquella alma tan virgen y tan joven. Una cosa muy semejante al olvido. Era que se apagaba completamente el fuego o que se iba formando solamente capas de ceniza. El hecho es que no sentía ya apenas nada doloroso y abrasador. Un día pensó de repente en Mario. «Calla», dijo, «ya no pienso en él». La misma semana se fijó, al pasar por delante de la verja del jardín, en un hermoso oficial de lanceros, con talla de avispa, bonito uniforme, mejillas de niña, sable bajo el brazo, bigotes retorcidos y chacó charolado, cabellos rubios, ojos azules, cara redonda, vana, insolente y linda. Todo lo contrario de Mario, llevaba un cigarro en la boca. Cosette pensó que ese oficial era del regimiento acuartelado en la calle de Babilonia. Al día siguiente lo vio pasar otra vez y notó la hora. Desde aquel momento lo vio pasar casi todos los días. ¿Sería casualidad? Los camaradas del oficial notaron que había en el jardín, en traje de marcha, y detrás de aquella fea verja una bonita niña que estaba allí casi siempre, cuando pasaba el bizarro teniente, que no desconocido para el lector, puesto que se llamaba Teodulo Gillenormand. «Ah», le decían, «hay una joven que te mira, obsérvala». «¿Acaso tengo tiempo?», respondió el lancero, «de mirar todas las jóvenes que me miran». Esto sucedía precisamente en el momento que Mario descendía la agonía y se decía, si pudiese solamente verla antes de morir. Si se hubiera realizado su deseo, si hubiera visto en aquel momento a Cosette mirando a un lancero, no había podido pronunciar una palabra, habría muerto de dolor. ¿Y qué culpa había sido? De nadie. Mario tenía uno de esos temperamentos que se sumergen en la tristeza y mueren en ella. Cosette, por el contrario, se sumergía, pero volvía a salir. Cosette, además, atravesaba un momento peligroso, fase fatal de ensueño femenil, abandonando a sí misma en aquel corazón de una joven aislada, que asemejaba a esos sarmientos de la vid que enganchan por casualidad el chapitel de una columna de mármol o al poste de la taberna. Momento rápido y decisivo, crítico para toda huérfana, ya sea pobre o rica, porque la riqueza no impide una mala elección. Se verifican casamientos muy desiguales, porque la verdadera desigualdad del casamiento es la de las almas, y así como más de un joven desconocido sin nombre, sin familia y sin hacienda, es un chapitel de mármol que sostiene un templo de grandes sentimientos y de grandes ideas. Del mismo modo que algún hombre de mundo, satisfecho y opulento, que tiene botas finas y palabras charoladas, si se le mira no al exterior, sino al interior, es decir, lo que se reserva a la mujer, no es más que una viga estúpida, oscuramente movida por pasiones violentas, inmundas y embriagadas, el poste de una taberna. ¿Qué tenía Cosette en el alma? Una pasión calmada o adormecida, amor en estado flotante, algo que era límpido, brillante, turbio, a cierta profundidad, oscuro más abajo. La Virgen del Garrido oficial se reflejaba en el fondo tal vez, mas Cosette no lo sabía.
Pero sucedió un incidente singular. En la primera quincena de abril hizo un viaje a Juan Valjean. Esto sucedía, como sabe el lector, algunas veces, a largos intervalos, y estaba ausente 1 o 2 días a lo más. ¿A dónde iba? Nadie lo sabía, ni aun Cosette. Solo una vez en uno de sus viajes le había acompañado esta en el coche hasta la esquina de un callejón sin salida, cuyas paredes había leído Callejón de la Plancheta. Allí se había bajado y el coche había llevado a Cosette a la calle de Babilonia. Generalmente Juan Valjean hacía estos viajes cuando le faltaba dinero en casa. Juan Valjean estaba pues ausente. Al marchar se había dicho: volveré dentro de 3 días. Por la noche Cosette estaba sola en la sala. Para matar el fastidio había abierto el piano y había empezado a cantar, acompañándose ella misma el coro de Oriente, cazadores perdidos en los bosques, que quizá es lo más bello de la música. Cuando concluyó se quedó pensativo. De repente creyó oír andar por el jardín. No podía ser su padre porque estaba ausente, ni la tía Santos porque estaba acostada. Eran las 10 de la noche. Se dirigió a la ventana de la sala que estaba cerrada y aplicó el oído. Le pareció que oía el paso de un hombre que andaba suavemente. Subió con rapidez al primer piso, a su cuarto, abrió un ventanillo que había en el postigo y miró al jardín. Había la luna llena y se veía como si fuese del día. No había nadie. Abrió la ventana. El jardín estaba absolutamente silencioso y lo que se veía de la calle desierto como siempre. Cosette pensó que se había engañado, como había creído que era aquel ruido, y todo era un alucinamiento producido por el sombrío y prodigioso coro de Weber, que abre ante el espíritu abismos insondables que parecen trémulos a la vista, como un bosque vertiginoso en que se oye el crujido de las ramas muertas bajo el paso inquieto de los cazadores, casi envuelto en el crepúsculo. Y no pensó más en esto. Además, Cosette no era por naturaleza muy tímida. Tenía en las venas la sangre de esas gitanas y aventureras que andan con los pies descalzos. Recuérdese que era más bien alondra que paloma y tenía un fondo de valor y energía. El día siguiente, más temprano, a la caída de la noche, estaba paseando por el jardín y en medio de los confusos pensamientos en que estaba sumergida, creyó oír claramente un ruido semejante al de la víspera, como de alguna persona que anduviera en la oscuridad bajo los árboles. Y no muy lejos de ella, pero se decía que nada se me asemejaba tanto a los pasos sobre la hierba como el roce de 2 ramas que se separan, y no hizo caso. Además no veía nada. Salió de la maleza. Tenía que atravesar un espacio alfombrado de menuda hierba para llegar a las gradas de la puerta. La luna que acababa de salir a sus espaldas proyectó sus sombras delante de ella, y sobre la alfombra, cuando salió de la maleza, Cosette se detuvo aterrorizada. Al lado de su sombra, la luna proyectaba claramente sobre el césped otra sombra singularmente espantosa y terrible, una sombra que tenía un sombrero redondo. Parecía la de un hombre que estuviese de pie en la orilla del césped, a pocos pasos detrás de Cosette. Permaneció un minuto sin poder hablar, ni gritar, ni moverse, ni volver la cabeza, pero al fin, reuniendo todo su valor, se volvió resueltamente. No había nadie. Miró al suelo. La sombra había desaparecido. Penetró en la maleza, registró audazmente los rincones. Llegó hasta la verja y no encontró a nadie. Quedó celado. ¿Había sido aquella una alucinación? ¿Cómo? 2 días seguidos una alucinación pase, pero 2. Lo que le inquietaba más es que todo es la sombra no era seguramente un fantasma, porque los fantasmas no llevan sombrero redondo. El día siguiente volvió Juan Valjean. Cosette le refirió lo que había creído ver y oír. Esperaba que su padre la tranquilizaría, que escogiéndose los hombros le diría: «Eres una loquilla». Juan Valjean se alarmó. «Quizá no sea nada», dijo. La dejó con cualquier pretexto y fue al jardín, y Cosette observó que examinaba la verja con mucha atención. Por la noche despertó. Esta vez estaba segura de oír pasos cerca de la escalinata, por debajo de la ventana, y la abrió. En efecto, el jardín vio a un hombre con un garrote en la mano. Iba ya a gritar cuando la luna iluminó el rostro del hombre. Era su padre. Volvió pues a acostarse diciendo: «Qué alarmado está». Pues Valjean pasó aquella noche y las 2 siguientes en el jardín. Cosette le observó por el ventanillo. La tercera noche había luna menguante y salió más tarde.
Sería como la 1 de la mañana, y Cosette oyó una carcajada y la voz de su padre que la llamaba. «Cosette». Echóse fuera de la cama y se puso una bata y abrió la puerta. Su padre estaba en el jardín, en el césped. «Te despierto para tranquilizarte. Mira, aquí tienes la sombra del sombrero redondo». Le enseñó sobre el césped una sombra que hacía la luna y que parecía en esto el espectro de un hombre con sombrero redondo. Era un perfil producido por un tubo de chimenea de palastro con chapitel que subía por encima de un tejado próximo. Cosette se echó a reír también. Se borraron todas sus lúgubres suposiciones, y la mañana siguiente, cuando almorzaban con su padre, se chanceó sobre el siniestro jardín visitando por la sombra de los tubos de chimenea. Juan Valjean se tranquilizó completamente y Cosette no se detuvo a examinar si el cañón de chimenea estaba en la misma dirección que la sombra que había visto o había creído ver, y si la luna estaba en el mismo punto del cielo. No se fijó en la singularidad del cañón de chimenea, que teme ser sorprendido en flagrante delito y que retira cuando mira en su sombra, porque la sombra había desaparecido cuando Cosette se volvió, y Cosette creía estar segura de ello. La joven se tranquilizó por completo. La demostración le pareció evidente y creyó que era un efecto de imaginación, o lo mismo que los pasos de alguno que anduviese por el jardín por la tarde o por la noche. Pero algunos días después hubo un nuevo incidente.